Ejercicio siguiente. Determine las corrientes de corriente de emisor, los voltajes colector emisor y corriente voltaje base, ay, perdón, voltaje colector base para la configuración de base común que se tiene ahí. Entonces vamos a proceder con este ejercicio. Bien, todos los transistores tienen distintos tipos de configuraciones. Aquí lo que se procura es que trabajen como amplificadores de señal. Es por eso que aquí tiene lo que es un voltaje I, una señal, y se procura amplificar o reducir, dependiendo de las características del amplificador aquí. Ahora, ¿qué se va a tener en esta parte? Distintos tipos de configuraciones. Hemos visto anteriormente que está la configuración por retroalimentación de colector, la configuración por elección fija, de emisor común, de base común. Existen distintos tipos de configuraciones para dicho propósito. En este caso vamos a procurar hallar estas opciones que nos están pidiendo. Tenemos lo que es un BT60, resistencias de emisor, de colector y dos fuentes, las cuales están actuando aquí como BE y BCC. Bien, aquí tenemos un diagrama, tenemos las características. Sabemos que en conducción, bueno, es un BJT, NPN, en conducción el voltaje base emisor va a ser aproximadamente 0,7 y el voltaje colector emisor sí o sí tiene que ser mayor a 0,2 o 0,3. Características del medio. La configuración es base común. ¿Por qué se llama así? Porque se notará aquí que tenemos lo que es la base. Aquí está el emisor y aquí se encuentra lo que es el colector, ¿no? Entonces aquí se aprecia que este punto es común a la base tanto para las fuentes como para tierra. Es debido a eso que recibió ese nombre. Tenemos las ecuaciones ahí para poder operar. Procedemos a quitar lo que son los condensadores, porque se aclara que aquí el análisis que se está haciendo es para corriente directa, ¿no? Y tenemos las fuentes. Bien, aquí tenemos un poco de lo que se hizo. Vamos a poner aquí lo que es el diagrama y vamos a hacer lo que son las mallas. Eso de acá se va a borrar. Se va a procurar primero que se borre. Ya. Aquí, ¿cuál va a ser la malla que se va a analizar? Eso tiene que quedar muy claro para empezar. Vamos a analizar esta de aquí, toda esta malla. Primero, vamos a partir de este punto. Decimos de que tenemos menos más. Aquí hay una subida de tensión por parte de una fuente, más 4 voltios. Luego me vengo por esta parte de acá, y aquí me doy cuenta de que hay una caída de tensión. Una caída que está denotada por voltaje base emisor. Una caída de 0,7 voltios aproximadamente. Luego vamos por ese recorrido y nos encontramos con la resistencia de emisor. Aquí va a haber una caída de tensión también. Y de esta manera terminaríamos cerrando lo que es la malla. La ecuación tal cual sería esta. 4 voltios menos voltaje base emisor menos voltaje de la resistencia de emisor. Vamos a poner los voltajes a un costado. El voltaje base emisor lo voy a llevar allá a restar. Y a partir de acá, porque nosotros sabemos que el voltaje de la resistencia de emisor, el voltaje de aquí, cumple con esta ley, ¿no? Voltaje de la resistencia de emisor es igual a la corriente por aquí, que es la corriente de emisor, por la resistencia de emisor. Y de esa manera descartamos que lo que es la corriente de emisor. Haciendo el reemplazo respectivo de la resistencia, nos sale que la corriente de emisor es 2,75 miliamperios. Entonces ya tendríamos aquí hallado lo que es una incógnita. Bueno, ahí están los valores de las fuentes y esta sería nuestra primera corriente hallada. Bien, ¿qué se va a procurar hacer en este caso? Eh, Hallar el resto de incógnitas. Aquí se tiene, por ejemplo, lo que es el voltaje colector emisor. Para poder hallar esto, eh, vamos a requerir ubicar estos dos puntos, ¿no? Esa es la segunda incógnita, voltaje colector emisor. El colector es esta parte de acá y el emisor es esta parte. ¿Cuál va a ser el análisis? ¿Cuál va a ser la forma de poder hacer esto? Bueno, en sí se va a hacer un análisis de esta parte de la malla. Voy a partir de este punto y voy a hacer un recorrido por acá y voy a volver a caer en el mismo punto. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Estoy aquí, menos a más. Aquí hay una subida de tensión. Coloco 4 voltios, ¿no? Luego estoy por esta parte y aquí me hago este recorrido. Aquí tengo una fuente de 10 voltios, aquí también hay una subida de tensión. Coloco más 10. Luego, ¿qué ocurre acá? Aquí hay una caída de tensión. ¿De cuánto? Bueno, en este caso estamos hablando de eh, una caída de tensión que va a estar dada por el voltaje que cae en esta resistencia, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se está colocando aquí corriente IE? Por lo siguiente, entre esta
corriente y esta prácticamente diferencia no hay. Por lo que algunas veces lo que hace la bibliografía para poder simplificar los cálculos las considera casi iguales, porque ambas son extremadamente grandes respecto a lo que es la corriente de base. Entonces ahí tendríamos una caída de tensión. Aquí viene lo que es el famoso voltaje colector emisor, el que estamos colocando acá. Y finalmente aquí hay una caída de tensión también en la resistencia de emisor, ¿no? Entonces de esa manera se habría completado la malla. Aquí obviamente ya está despejado, pero ese sería el análisis sobre el cual se estaría basando todo esto. Voltaje colector emisor, se reemplazan los valores. En este caso ya tengo el valor de la corriente de emisor. Tengo lo reemplazo aquí y me sale voltaje colector emisor 4.1 voltios. Lo cual sí cumple con las características que estamos viendo, porque tiene que ser mayor a 0.2 voltios. Luego, para hallar finalmente lo que es el voltaje colector base, que estaríamos hablando de acá, se va a tener que analizar qué cosa, esta pequeña malla, todo lo que es este cuadro de acá. Y para poder hacer eso, bueno, esto de aquí, prácticamente el voltaje que está aquí, el voltaje base colector, va a ser igual a la diferencia de lo que genera esta fuente con lo que caiga en esta resistencia, ¿verdad? Y de esa manera es en la cual se harían los cálculos y obtenemos que el voltaje colector base sería 3.51 voltios. Y de esa manera estaría resuelto. Eso sería todo.